Hola, mi nombre es Axel Agner. Estudio la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de Historia. Este es el resumen de Yo Soy Malala para la materia de comprensión y producción de textos académicos del profesor Jesús Manuel Quinto. Yo soy Malala, pero antes de empezar, ¿quién es Malala? Ella nació el 12 de julio de 1997 en Swat, en el noroeste de Pakistán. Tiene dos hermanos y está casado con un administrador de relaciones exteriores de Pakistán y Reino Unido, país donde actualmente reside, continuando con su activismo por los derechos de la mujer en países musulmanes. En la región Swab persiste el patriarcado, el cual es un sistema que dicta que los hombres tienen derecho a absolutamente todo, en tener educación, trabajo y de tomar las decisiones importantes en la familia, mientras que las mujeres son marginadas a solamente a la cocina y a la crianza de los niños y por ende no tienen derecho a salir a la calle sin supervisión de un hombre, a decir sus quejas o a argumentar algo por el simple hecho de ser mujeres. Esto se ve reflejado en la educación, en donde mayoritariamente van niños que niñas, quienes solamente se la pasan todo el rato en la casa ayudando en los quehaceres del hogar y obedeciendo las órdenes tanto de sus hermanos como de sus papás. El padre de Malala tenía una escuela de inglés, el cual, a pesar de que escaseaban los recursos de todo tipo, eso no impidió en la intención de educar tanto a niños como a niñas en aprender nuevas cosas y así romper estereotipos. Pero todo eso se arruinó con la llegada de los terroristas, quienes encerraron la escuela y posteriormente la demolieron por supuestamente difundir mensajes pro-occidentales y antiislámicos. Dentro de su comunidad se considera al hombre como la fuerza de la familia, mientras que la mujer es marginada solamente a la crianza y a la cocina, pero su padre, Yu Xing, creía firmemente de que su hija estaba destinado a algo más grande que ser simplemente una ama de casa del montón. Por esas razones la inscribió en su propia escuela que era exclusivamente para niños, pero a pesar de ello la motivó para estudiar diferentes materias como filosofía, ciencia y la historia básica del Occidente. Durante sus estudios llegó en algún momento en que tuvo que dejarlos para dedicarse a la cocina y poder ayudar en su casa, y durante ese lapso de tiempo sus papás habían obtenido a su hermanito, que fue el orgullo para toda la comunidad, pero aún así el hermanito recibió instrucciones y ayuda de su propia hermana mayor, aunque esto no le gustase a la comunidad. A los 10 años ya podía hablar 3 idiomas, los cuales son árabe, el idioma de su comunidad, y el inglés de manera fluida. Todo pareciera irle bien en la vida, hasta que ocurrió el 9/11 que lo cambiaría absolutamente todo. Estados Unidos respondería de manera contundente a los grupos terroristas de Afganistán. Muchos de ellos inmigraron hacia Pakistán, en donde ahí se establecieron, asustaron a la policía y impusieron por su fuerza bruta la ley, y desde ahí se citó a que las mujeres ya no fueran a las escuelas y solamente se dedicaran a la cocina y a la crianza de los niños, mientras los hombres a chambear y a luchar por la palabra de Alá. Por esas razones se destruyeron muchísimos templos budistas y de otras religiones para solamente persistiera el Islam como norma y derecho dentro de esa comunidad. Esto fue bien duro para Malala, ya que esto limitaba bastante su educación, disciplina y el desarrollo de su mente. Pero aún así, su papá, su mamá y sus dos hermanitos la siguieron motivando a que siguiera incursando a la escuela, aunque ese grupo terrorista le dijera que no, que solamente se dedicara a las cosas del hogar,
porque la educación y la sabiduría era exclusivamente para hombres y no para mujeres. Y llegó un cierto punto en donde, regresando de la escuela, fue atentada y casi muere si no fuera porque la bala que atravesó su cabeza no llegó a su cerebro. Tuvo que ser hospitalizada en otro país, específicamente en el Reino Unido, a la edad de 15 años. Dicho atentado ocurrió cuando bajaba del autobús tras una buena plática con sus compañeros, en donde los terroristas le esperaban para balacearla como ejemplo de por qué nunca una mujer tiene que cuestionar la ley de los hombres del Islam. Pero para su mala suerte, ella sobrevivió a duras penas y tuvo que escapar del país junto a su familia, en donde ella se recuperó y en la actualidad sigue luchando por el activismo y por los derechos de la mujer, y por esas razones escribió un libro que es básicamente una biografía, análisis y crítica de su sociedad, en donde ella vivió en carne propia cómo era el machismo en su máximo esplendor con el pretexto religioso del lugar. Por ejemplo, ella en su libro dice que su tío era una persona grandiosa, que le daba muchísimas cosas que en Pakistán eran muy limitadas, como unos discos de Michael Jackson, algunas calcomanías de series animadas y mucho más, mientras que su primo era comerciante y le iba bastante bien, aunque claro, no era raro que tuviese problemas con la policía, mientras que su padre, que era líder de una escuela que enseñaba inglés, tenían muy pocos maestros, pero bastantes estudiantes, pero los recursos eran muy limitados. Pero cuando Malala cumplió los 10 años, más o menos ya mejoró, ya había más presupuesto para la cocina del lugar y así los estudiantes pudieran estar alimentados y los docentes bien pagados. Pero todo eso cambió cuando el grupo terrorista se apropió de SWAT y destruyeron básicamente todo lo que ellos consideraban herejía en contra del Islam. El carácter de Malala se ve más influenciado por su mamá, porque ella, al igual que ella, estaba muy interesada en la enseñanza y de aprender nuevas cosas en vez de ser ama de casa, e iba a una escuela donde incluían tanto a niños como a niñas, y solamente fue la mami quien prosperó más que sus compañeras, quienes tuvieron que abandonar los estudios para dedicarse al hogar. Y se cuenta que los compañeros de la mamá tuvieron muchísimos destinos horribles y por esas razones se desmotivó y prefirió ser ama de casa. Pero cuando conoció a Yutsin, fue él quien la convenció de continuar con sus sueños y por ende ese carácter que tiene la chica es heredado por sus padres, quienes nunca han renunciado en continuar con sus sueños, porque los sueños sí se pueden hacer realidad si te esfuerzas en hacerlos y trabajarlos. Tras el atentado en contra de su vida y tras ser operada de emergencias, los doctores le dijeron que de puro milagro sobrevivió al ataque debido a que la bala solo le faltaban unos 15 milímetros para alcanzar su cerebro y por ende matarla, pero gracias a Dios eso no ocurrió y ella, a pesar de quedar traumatizada por este hecho, nunca renunció a su sueño de seguir estudiando y ser una gran mujer que deje un gran legado para su generación. Tras sobrevivir al atentado y vivir en el Reino Unido de manera permanente, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, siendo algo muy increíble porque mayoritariamente los que recibían dicho premio eran personas de mayor edad, pero ella rompía ese estándar siendo la primera mujer y joven en recibir dicha nominación por parte de las Naciones Unidas, siendo algo histórico para este siglo XXI. Para su buena suerte y de manera histórica y siendo un gran orgullo para su familia y para ella misma, terminó ganando dicha nominación al Premio Nobel de la Paz, y esto le quedaría marcado para su vida, para siempre.
Tras ganar el premio Nobel, continuó con sus estudios en Londres por un buen tiempo, hasta conseguir trabajo como maestra de primaria en Birmingham, Londres, en donde durante ese lapso de tiempo pudo ayudar a muchísimos jóvenes a leer y a escribir, y todos le decían de cariño una gran maestra. Y bueno, digamos de que ella demostró a la familia de que sí se podía hacer grandes cosas y de continuar con tus sueños. En la actualidad sigue estudiando y también es maestra con un doctorado de ciencias y literatura en Reino Unido. Y también manda muchísimos mensajes y otros libros, aparte de Yo Soy Malala, en diferentes bibliotecas en donde resalta los valores de la mujer, sus condiciones en un estado machista y cómo estos se tienen que combatir a partir de el conocimiento, la inteligencia y la cooperación entre ambos sexos. Durante su instancia en el Reino Unido, continuó con sus estudios en la Universidad de Oxford, en donde se graduó de Ciencias Políticas, Economía y Filosofía, y después de eso fundó una fundación llamada Malala Food, que se dedica a la defensa de la educación por todos lados, en donde nos dice que nadie nos dicta qué tenemos que aprender y qué cosas no, y en la actualidad es una de las fundaciones más importantes en cuestión de los derechos humanos y de las mujeres en el Medio Oriente. Y para resaltar, Malala es una mujer muy inteligente. La Fundación de Malala tiene como propósito el de apoyar y defender la educación de manera universal sin ser limitada a nadie, ya que todos tenemos derecho a aprender nuevas cosas, en vez de conformarnos lo que nos dictan nuestras sociedades respectivamente. Y es por eso que Malala y su padre hacen énfasis en que todos tenemos derecho a la educación, no solamente en Pakistán, sino en diferentes partes de África y Medio Oriente, en donde se ve aún más notable la limitación de la educación o donde los analfabetas son mayoría que los educados y estudiosos. Sobre todo, la fundación tiene como objetivo principal el de que las niñas tengan derecho a la educación y que ya dejen de ser marginadas y solamente con el papel de ama de casa. También pueden ser científicas, maestras, escritoras y mucho más, al igual que Malala. En el libro de Malala, aparte de hablar de su vida y demás cosas, también resalta de cómo el Islam, una religión que, a pesar de que en la Edad Media fue precursora de la ciencia y las matemáticas, en la actualidad es una religión muy cerrada y bastante conservadora, a tal punto que no acepta las nuevas ideas, de aceptar de que quizás las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres, o de hablar de otras cosas que no estén relacionadas con Dios, porque para ellos, aquel que piensa diferente a ellos es enemigo y por ende el enemigo lo único que merece es la muerte. Tal fue el caso de Malala, que por decir cosas que para dicho grupo terrorista era como herejía para su punto de vista, la trataron de matar. Todo porque para ellos una persona que diga que las mujeres tienen derecho a la educación, eso no está escrito en el Corán y eso es como diabólico.